Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniver. Estamos en otro capítulo, volviendo en esta temporada con todo. Y qué mejor que para volver un clásico ya en este podcast, nuestro querido invitado Francisco Centeno. Hola Francisco, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Buena tarde. Bien. Aquí cagado de frío. Bueno, aquí también estamos en el día más frío del que va del año. Sí, te creo. Ay, aquí estoy en Pudahuel y se nevó toda la cordillera de la costa y baja mucho la temperatura, ¿no? Qué bacán que caiga agüita por allá. Y Muy bien. está bueno, sí. Sí que sí. Oye, de vuelta en el podcast, Francisco. Estoy feliz de tenerte de nuevo acá, Pancho. Me siento de la casa, weón. Sí, bo. Tercera vez en el podcast. Creo que eres el bo. invitado con más visitas en este podcast. ¿En serio? Sí. Hay otros que tienen dos también, pero primera vez que vamos por una tercera conversa. Mira, qué bacán. Pero siempre siento que las conversas quedan pendientes con nosotros. A la gente también le gustan, así que... Y ha pasado buen tiempo también, pues. Sí, pues. Y hartas cosas también, harta agua bajo el puente. Así es, y por eso la invitación. Yo creo que desde el primer capítulo es interesante ver cómo la conversación y la discusión en torno al uso de psicodélicos y a la medicina psicodélica ha avanzado. O sea, cuando recién partimos en pandemia, esto estaba como recién surgiendo, recién conversándose. Se estaba como insinuando como sí. un fenómeno a suceder, que ya está en pleno desarrollo. Sí, totalmente. O sea, estábamos como viendo que esto estaba surgiendo, que existían estas posibilidades de terapia psicodélica, como echando mano a las investigaciones antiguas y que estaban renovándose las investigaciones, pero, y claro, y estaban recién partiendo los documentales y de repente todo esto explotó, po. Y no solo en Chile, sino en todo el mundo. Así es, al menos en el mundo occidental, digamos. Claro. Sí. Sí, totalmente. Y la conversación... Sí, no, el tema es como hacia dónde se dirige como esa erupción, esa fuerza que cauce toma, ¿no? Y hay varias posibilidades. Creo que es como el escenario en el que estamos hoy día. Ya se produjo la erupción volcánica, hacia dónde conducimos esta lava, por decirlo de alguna forma, este magma. Claro. Sí, totalmente. O sea, muchas de las discusiones que teníamos de lo que iba a ocurrir, como este auge, la demanda de las personas por esto, la misma demanda de las personas iba a causar la necesidad de gente que lo entregara, y una de las discusiones que habíamos hablado en ese tiempo era como quién tiene la posta para entregar esto y quién tiene la posta para enseñar esto. Y yo creo que en ese momento estamos, pues, y también te invitamos a este capítulo también porque abriste, después de muchas conversaciones, abriste la posibilidad de enseñar el proceso de microdosis ahora en la formación que estás haciendo con Azul Miserio. Sí. Entonces estoy interesado en conversar de eso, como ¿qué te motivó a ya de tomar la decisión y cómo veis el panorama en torno a eso? Bueno, voy a partir con una declaración bien de mierda. Ajá. Pero en el fondo la respuesta a esta pregunta de como quién tiene la potestad para formar o quién tiene la potestad para evaluar qué formaciones son válidas o no, se fue a la chucha. ¿Sí? Porque básicamente lo que pasó es que quien tomó la respuesta a esa pregunta es el mercado. Ajá. ¿Cachai? Entonces finalmente están surgiendo de manera, ¿cómo decirlo? Como indiscriminada, por ponerlo por decirlo de alguna forma, montones de formaciones de distintas líneas editoriales, ideológicas, y hoy día básicamente para ofrecer una diplomatura, por ejemplo, un diplomado, no necesitas ninguna formalidad en términos educacionales, ¿sí? Entonces, por el momento, cualquier persona básicamente que se le ocurra hacer una formación en realidad puede hacerlo.
Precisamente porque ni el colegio médico, ni el colegio de psicólogos, ni ninguna institución formal del Estado ha asumido el rol activo de hacer de establecer criterios de selección o criterios de mallas curriculares de educación. Entonces el asunto todavía está como en una especie de tierra de nadie, ¿sí? Y la mayoría de las formaciones que hay están súper centradas en esto que hoy día se conoce como el norte global, ¿no? Están súper centradas en los modelos higienistas que se han levantado desde el norte global, que son estos modelos de psicoterapia asistida con psicodélicos, donde hay como un control de variables total, donde hay un entorno prácticamente o bastante biomedicalizado también. En el fondo las ingestas se dan como en una especie como de consulta como de un psiquiatra con asistencia como de enfermeros, ¿cachai? Con todo súper como calculado, qué tipo de cuadros, qué tipo de decoración. De hecho, hay una empresa que se llama Compass que trató de patentar todo eso. Sí, no le resultó, pero hasta ese extremo hemos llegado como de hiperestructurar un contexto y en el fondo eliminar como cualquier vestigio o rastro del uso ritual. Y también buscando eliminar los campos que todavía, por decirlo de alguna forma, la ciencia no ha corroborado o no ha logrado afirmar su existencia. Por ende, la microdosis también ha sido un tema que ha quedado excluido de muchas de estas formaciones. Yo lo digo porque he revisado mallas curriculares y he tomado también un par de estas formaciones internacionales con estos grandes organismos o fundaciones bueno, que el día de mañana se van a convertir en empresas realmente, pero bueno, que ofrecen formaciones como de renombre internacional. Y el tema de la microdosis desde el punto de vista de la ciencia es muy complejo, ¿sí? Porque la ciencia formal no ha logrado aislar variables para identificar como dinámicas causales, como de causa-efecto, como esto produce esto otro, ¿sí? Claro. Porque el mundo de la microdosis no puede aislarse de las variables que lo componen. Pensémoslo de esta manera: si yo voy a hacer una ingesta de una dosis media o de una macrodosis, puedo hacerlo perfectamente en una sala ambientada para eso, donde también me pueden hacer un electroencefalograma, un escáner y en el fondo tomar muestras y ver cómo funciona mi cerebro. Pero la microdosis, al estar inserta en la rutina diaria. Exacto, en la cotidianidad de cada persona, no funciona si es que yo hago solamente una foto transversal de un momento. Necesito poder pesquisar un proceso. Además, para pesquisar ese proceso yo necesito, supongamos ya que estamos haciendo un estudio, yo necesito primero estandarizar una cepa. Eso sería lo primero que yo tendría que hacer. Luego tendría que tomar un grupo de sujetos y hacer que todos esos sujetos calibraran sus dosajes y llegaran a su dosis funcional. Y luego de eso buscar la manera metodológica para poder medir variables que yo quiera medir. Ninguno de esos pasos ha sido seguido en estudios de microdosificación, ¿cachai? Entonces, los estudios que se han hecho no han logrado pesquisar cuál es la funcionalidad o en qué están siendo como positiva o en qué medida está haciendo un aporte para la vida de las personas la microdosis. Entonces, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, no porque la ciencia no haya podido pesquisar para qué sirve la microdosis, podemos decir que la microdosis no sirve para nada, precisamente porque desde el mundo de la terapéutica, desde el espacio, digamos, de campo, o también desde esto que se conoce como ciencia ciudadana, tenemos reportes brutales. Sí, sí hay resultados. Entonces, ese es el escenario más o menos desde el punto de vista científico. Lo que se dice de la microdosis es que tendría más que ver con la intención y que es un placebo y qué sé yo. Y por esas razones no ha habido un desarrollo metodológico desde el mundo occidental en torno de la microdosis. Como me refiero a
cómo usarlas de manera en un contexto terapéutico, qué provecho le podemos sacar nosotros como terapeutas también, cómo podemos ayudar a que cómo podemos hacer que la microdosis sea un potenciador de procesos terapéuticos, qué metodologías son adecuadas o no, ¿cachai? Y todo ese rollo ha quedado en un campo como de exclusión, ¿ya? Entonces, yo cuando me di cuenta que lo que yo estaba haciendo y lo que yo había desarrollado no existía en ninguna parte, dije, esto tiene que llegar, tiene que poder también desarrollarse, porque cuando yo comparto lo que he aprendido y te lo comparto a ti, tú lo digieres y también vas aportando cuestiones y vas nutriendo un modelo que está en desarrollo. Entonces, bueno, perdón si me extendí un poco, No, pero está perfecto. la pregunta es como que da para eso, ¿cachai? Pero en el fondo esa fue una de las motivaciones, de decir, bueno, hay mucha formación, que también hay mucha formación como de bajo estándar de conocimiento, sinceramente, y esto que yo he desarrollado no está presente en las formaciones que conozco y en las mallas que he visto. Y por otro lado también hay una tremenda necesidad social. Como hay mucha gente que está buscando poder hacer procesos de microdosificación de manera segura con terapeutas que tengan una buena formación, digamos, integral o holística, que implique cuestiones neurobiológicas, terapéuticas, alimentarias, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va eso, ¿no? Y nada, bueno, muy contento de que eso también pueda suceder a través de la fundación. Vamos a empezar ahora en menos de un mes. Son un poquito más de 3 meses de proceso. Partimos por mi cumpleaños. Ah, sí. Sí, mi primera clase contigo es el día de mi cumpleaños. Ah, qué bacán saberlo. Muy bien. Sí, pues, bueno, yo también estaba buscando que fuera como después del solsticio, como también empezando como una nueva etapa, ¿no? Buenísimo. Así que eso es como lo primero que podría decir. Ahora, esto tiene montones de doble clic y se puede hacer zoom en varios temas, pero algo por ahí. Pero creo que se responde la pregunta y creo que está interesante el tema de lo que decís, porque al final el mercado es tanta la necesidad que ya responde a eso. No hay tiempo para esperar a que se decida la discusión. Y ahí hay hartos problemas, como tú decís, pues formaciones que son paupérrimas o ya de frente malas. Igual va a regularse. Y de hecho, bueno, aprovechar de hacer mención al proyecto del Ministerio de Salud, que es algo que ya está sucediendo en Chile y que tiene como objetivo poder establecer como criterios mínimos y establecer una regulación respecto de las formaciones y de la facilitación. O sea, el asunto va para allá. Ahora, ¿cuánto se va a demorar? Depende de un montón de cosas, porque en el fondo la apuesta del Ministerio de Salud es poder hacer pasar a la psilocibina a través de una indicación ministerial y no a través de un cambio en la ley 20.000 que implique incluir al Ministerio del Interior, ¿cachai? Que es algo que va a demorarse años y que no va a pasar todavía, ¿cachai? Entonces lo que quieren hacer es pasar la indicación de uso de psilocibina como una indicación ministerial y que en el fondo habilite el ejercicio de procesos terapéuticos en Chile. Si eso pasa, entonces la discusión avanzaría a quiénes son los que pueden hacerlo, de qué manera y bajo qué criterio, ¿no? Pero, y eso puede, o sea, si es que funciona, igual es una estrategia jugada, digamos, y si funciona va a demorarse un rato, ¿no? Entonces, claro, por otro lado, estamos en una crisis de salud tremenda y necesitamos dar respuesta ya, también, ¿no? Cuando habláis de crisis de salud, ¿a qué te referís? Puta. Tiene un montón de factores que se van sumando
Por supuesto que está el tema pandemia, pero Ujú. también está el tema, bueno, me refiero a una crisis de salud mental en realidad, Sí, sí, sí. a eso estoy apuntando. Ujú. Está el tema de la pandemia, está el tema de la, no sé si esto ha sido tocado en este podcast, quizás es algo que muchas personas no han escuchado, pero la adolescencia es un problema nuevo. Ajá. ¿Sí? Y que se extiende. Sí, pues mira, o sea, veanlo de esta manera. Antes de la era industrial no existía la adolescencia. Sí, po. ¿Sí? Ujú. Infancia, rito de paso, pum, adultez. Sí, ¿Sí? Para responsabilidad y... hombres y mujeres. Ujú. ¿Cachai? Y ahora, de hecho, siglo XX, surge la adolescencia como fenómeno y a medida que empieza a avanzar el siglo XX, la adolescencia empieza a extenderse y antes era hasta los 15, después hasta los 18, después a los 20 y ahora estamos en los 40, digamos. ¿Sí? Y eso significó que las personas dejaran de, o está relacionado con que las personas dejaron de casarse y dejaron de tener hijos, Ajá. ¿vale? Claro, que es Entonces, el mayor rito de paso y la mayor responsabilidad. exacto. Y que es como una cuestión que podríamos decir que probablemente está relacionada a un diseño biológico, ¿sí? Ujú. Y entonces, eso hace que personas de nuestra edad, o en el rango etario entre los 25 y los 45 años, estén desplegando temáticas desde el punto de vista psicológico que son totalmente nuevas, que no existían, Ajá. que no existían cuando se creó el psicoanálisis, que no Ujú. existían cuando estuvo Jung, que no existían en prácticamente todo el Claro. desarrollo de la psicología. Es Entonces interesante lo que decís estamos en un porque... campo loco con monstruos Mm, que estamos recién como documentando. Digo ajá. monstruos como síntomas, ¿cachai? Como Sí, sí, sí. eh, de Sí. salud mental. Es interesante lo que decís porque eh, como esto, cuando tú agarras un mapa de ciclo vital, como cuando estudié Sí, psicología, sí. eh, claro, pues como que pareciera ser que el ciclo vital como que se extendió, entonces para entender a una persona ahora de 30, te das cuenta que si tú lo empezás a observar y las dinámicas que habla, los problemas que le surgen, no lo podían encasillar en el ciclo vital de 30 años, pues tenéis que ir No, al ciclo vital anterior, como que se extiende esas dinámicas, esos problemas y no se han resuelto. Ujú. entonces, Y, eso contribuye a la creación de sintomatología nueva, ajá, que más encima, sumado a la pandemia, mm, nos pone en una situación súper compleja. Y ojo que ni siquiera estoy haciendo mención a los cabros más jóvenes que en el fondo ahora tienen 18 años y cuando pasó la pandemia tenían 15 y que es como ujú. la gente que trabaja los colegas que trabajan en el mundo así infanto-juvenil dicen, o sea, Está duro la cosa. sí, está muy heavy. Sí, ¿Cachai? sí, te entiendo. No, y sin incluir que ahora son un mundo hiperconectado con las redes sociales. Las redes sociales yo creo que Ajá, son un fenómeno también brutal para la salud mental. Yo en consulta también absolutamente. es muy recurrente que el tema de las redes sociales gire en torno a todos los problemas, po, porque es Ujú, un punto de comparación, es una adicción, ujú. eh, como influye en las formas de pensar, y estar pendiente de lo que hace el otro, lo que no hace, entre las relaciones de Sí. pareja, Y la como, cultura de la cancelación y de las punas también, y claro, no sé si te ha tocado como recibir pacientes que han pasado por esos procesos no, y el nivel pero de devastación y destrucción a nivel de autoestima, de redes de apoyo, es como... Eh, que bacán poder hablar de esto en un espacio que pueda ser como escuchado como públicamente, pero porque esto no, en realidad no se dice mucho, pero hay una fuente de violencia que es peor que la violencia física, que ujú, es, desde el punto de vista psicológico, podríamos llamarlo asesinato ontológico. ujú, Cuando el dolor no es físico, eh, puede perpetuarse en el tiempo de una manera mucho más sostenida. ujú, Por tanto, puede ser, psicológicamente puede ser mucho más corrosivo y dañino. ujú, Y cuando suceden estas cosas, podríamos decir perfectamente que es un asesinato ontológico. ujú.
que es una especie como de homicidio psicológico. Creo que el caso de esta astróloga, que la estaban acusando de acoso y no sé qué, que le decía a esta otra persona como, yo te puedo como cagar la vida así como en un clic, ¿cachai? Claro. A mí me parece que ese es un monstruo que no existía, y que es un monstruo de devastación psicológica que no existía hace 10 años ni siquiera. Claro, o sea, ahora, por ejemplo, es una preocupación real que en tu pareja tú de repente te sintáis presionado y no queráis terminar una relación porque pensáis que te pueden funar, po. Porque la funa falsa existe, po. Total. Sí, igual, el tema de la funa es un temón y hay toda una cuestión como de regulación de la conducta y relacionado al maltrato machista y todo eso, que creo que es como, a esta altura es una obviedad, ¿no? Pero me parece que hoy día tanto la violencia machista como el mundo de la funa y la cancelación son dos monstruos relacionados con sintomatología de orden de salud mental y forman parte de los ingredientes de esta crisis. Sí, de hecho, sí, totalmente. Bueno, sí. Entonces, bueno, y esto además tiene otros elementos que siguen como complejizando el asunto de la crisis en la que estamos. Por supuesto que la ansiedad climática y toda la información que disponemos en torno a criminalidad, a guerra, bueno, puta, ni hablar del genocidio en Palestina hoy día y como... o sea, y si queremos seguir sumando elementos, también podemos meter en el saco de los monstruos a Milei y el alza de la ultraderecha en el mundo, y así es como que dale, sumemos y es como, ¿cachai? Entonces, en un contexto de desesperación, es que la gente empieza a buscar ayuda en espacios que además se han promovido como panaceas, ¿no? Y está esto que llamamos, que hoy día se conoce como el efecto Poland, a propósito del documental y del libro de cómo cambiar tu mente, que claro, muestra que la cuestión es como, mira, nadie te ha podido ayudar, tú anda para allá y te van a ayudar, ¿cachai? Y todos o no todos, pero un montón de personas que han sido desahuciados del sistema de salud mental, que han fracasado en sus tratamientos psicofarmacológicos porque no les han servido, en el fondo están buscando esta alternativa que parece ser como la última chupada al mate y la solución como a todos los problemas, y la verdad es que tampoco funciona así. Bueno, algo así. Sí, totalmente. Totalmente. Es un temón, porque en verdad, como, ¿de dónde agarramos la conversación de la salud mental? Porque, claro, los psicodélicos surgen como una nueva herramienta revolucionaria que tal vez puede traer muchas soluciones, ayudar mucho, pero ¿de dónde se agarra el tema de la salud mental? Como, ¿de quién depende la salud mental? ¿Cachai? Como... Bueno, bacán que lo pongáis en esos términos. Depende de nuestra capacidad de autogestionar nuestros propios recursos internos. Es algo que no podemos, o sea, si bien tiene como causas estructurales sin duda, y que también me parece que son ineludibles, no es una responsabilidad que podamos traspasar a otros, ¿sí? La única cuestión que podemos traspasar en términos de responsabilidad tiene que ver con el acceso. O sea, si nos vamos a una cuestión desde la teoría social, ojalá que los estados pudiesen como asegurar el acceso a terapeutas, por ejemplo, o a instituciones o lo que sea, para que las personas puedan tener servicios de salud mental, ¿sí? Pero aún así teniéndolos, finalmente la responsabilidad de la gestión es personal, ¿sí? O sea, yo puedo tener un psicólogo y bacán, pero eso no va a hacer que la responsabilidad de mi propia gestión de mi salud mental recaiga en otra persona, va a seguir recayendo en mí. Claro. ¿Sí? Entonces, el tema tiene que ver con el despliegue de mis propios recursos, con el acceso a mis propios talentos,
con el despliegue de mi propio poder. ¿Cachai? Y ahí llegamos a un término muy importante, yo creo que en psicología, que es la responsabilidad personal, pues, la responsabilidad individual, pues, ¿no? Ujú. Y que lo podemos conectar con el tema de la adolescencia, pues, como que Ajá. en la adolescencia extendida hay una falta de responsabilidad, pues. Sí, sí. Es como un boli. Claro, Sí, sí. Eh, totalmente. De hecho, yo me acuerdo cuando yo era chico que se decía que si alguien estaba como en la casa de los papás hasta los 30 años era como un motivo como para avergonzarse. Creo que ahora es claro, como es algo que normal, pasa caleta, ¿cachai? me pasa. Sí. No, y de hecho también papás Ajá, que viven con sus hijos, como al revés, ¿cachai? Que claro. era algo que no se daba antes, Ujú, ¿sí? Como, no sé, pues mi mamá ya tiene 60 o 70 pero yo tengo trabajo, pero no tengo hijos, ¿cachai? ujú, Entonces mi mamá se viene a vivir conmigo. ujú. eh, y están esos memes muy divertidos como, ahora soy yo el que le va a decir como, en esta casa mando yo, Puta, es que también eso ¿cachai? yo creo que responde también como a este tema como capitalista en la etapa del capitalismo que nos encontramos, en donde pareciera ser cada vez más difícil la independencia económica Absolutamente. y también el hecho de la vivienda, ¿cachai? Como, Mm, y de construir familias, como es muy mm, caro tener mm. hijos, ¿cachai? Eh, Brutal. entonces como Más pagar que, un arriendo y sí, no, es una brutalidad, entonces sí. como que frente a esa situación, como que prefiero no tomar responsabilidad, la mayor responsabilidad que quiero es cuidar una planta y se me muere, ¿cachai? Como, Y está difícil, sí. ¿cachai? Como, Sí. sí, pues, entonces frente a eso también es como una respuesta a lo mejor también a eso. Mm. Pero Eh, también, bueno, es que, bueno, siempre nos vamos la volada, Canito, pero ¿cachai? Que en el proceso evolutivo hemos ido perdiendo recursos internos, po, y somos mm, cada vez más tontos. mm, Y eso no sé si alguien puede negarlo, ¿cachai? ujú, A propósito del celular y de que toda la información que necesitamos esté como puesta en un en un aparato dispositivo. y que cada vez sabemos cómo hacer menos cosas y hemos Ujú, perdido oficios y en fondo nos especializamos en un área de conocimiento y de trabajo y no cachamos nada más, po, ¿cachai? ujú, Entonces también como que en esto de poder como acceder a mis propios talentos y desplegar mis recursos internos, también hemos ido empobreciéndonos de nuestros propios recursos. ¿Sí? ujú. Y está esta imagen como del ancestro como superhéroe, ¿no? Como un weón así como, todo como Claro, musculoso, subiendo como montañas para cazar. ese meme del perro musculoso y el perro Sí, así para la cagada. absolutamente. Y que sabía Claro. trabajar el cuero y sabía hacer armas, pero también sabía leer las estrellas y sabía cazar y cultivar y cosechar y guardar grano, pero también, Y tenía hijos en sí, todo po, Chile. y también filosofaba, ¿cachai? Y también tenía espiritualidad y como toda esa bola, Claro, po. Y vivía la mitad del tiempo que vivimos nosotros, ¿cachai? Y a nosotros no podemos cultivar una planta, po, ¿cachai? claro, y nos da ansiedad tener un Eh, cactus. claro, claro. Sí, sí. Entonces, Ya entiendo, entiendo el meme. entonces, ¿cómo podemos generar espacios donde reconectemos con nuestra propia sabiduría y con la sabiduría que reside en la naturaleza? ¿Cachai? Ujú, Y ahí es donde los psicodélicos pueden jugar un rol que sea como no capitalista, mm, ¿sí? En un sentido de que, por ejemplo, la microdosis misma podríamos enfocarla perfectamente como un potenciador de rendimiento laboral. ujú, Pero ojalá que no hagamos eso y que podamos relacionarnos con los hongos con protocolos de microdosis, pero para otros fines, ¿sí? Para conectarme más con mi espacio emocional, para conectarme de una manera más profunda con mi entorno, para propulsar mi creatividad y un montón de cosas que no necesariamente están relacionadas con el mundo del trabajo, ujú. y que no se convierta en una especie como de profanación de lo sagrado, ¿no? O como Claro. de, o como Que, de, es de que ahí, prostitución como de la divinidad. claro. ¿Cachai? Es que yo creo que el tema del trabajo, eh, creo que hay
hay un temor ahí porque también esto de... Al fin y al cabo, ¿el trabajo qué es? Como ser útil a una comunidad, ¿no? Porque eso te paga. Ujú. Entonces, como conectar con mi creatividad, conmigo mismo, es encontrar en mí esas herramientas que yo puedo entregar al otro. Como ¿qué puedo entregar realmente a mi comunidad que sea útil? Y que sea coherente conmigo y con mi historia y no sea ponerme a hacer un trabajo que en verdad no me agrada, ¿cachai? Sí. Eh, Uy, es que políticamente es complejo porque al mismo tiempo que sirvo a mi comunidad, también estoy echándole carbón a una locomotora diabólica. uh-huh, ¿Cachai? En el sentido de que ya, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en una transnacional y sí, por ejemplo, me dedico al servicio al cliente y trabajo con personas y claro, me puedo microdosificar y estar súper disponible y puedo ser súper empático y buena onda, pero a la vez eso finalmente le sirve a las personas, pero termina sirviéndole a, qué sé yo, bueno, al principal inversor de la empresa en la que trabajo, que es un cerdo que vive, bueno, no sé dónde y que tiene y que lava dinero, bueno, en una isla de no sé, ¿cachai? No sé dónde también, finalmente. claro. ¿Cachai? Entonces, como que es muy particular la cuestión. Yo no me opongo a que la micro sea utilizada en espacios laborales. De hecho, yo la uso mucho en espacios laborales para crear clases, para dar clases, para grabar un podcast o para hacer psicoterapia, ¿cachai? Pero creo que no debiera ser el foco, porque si hacemos el énfasis ahí, termina siendo inmediatamente absorbida por la máquina tentacular. Claro. ¿Cachai? Sí, pues y que claro, creo y que es algo después que tenemos que las farmacias defender. te van a vender microdosis como la nueva pastilla Absolutamente, para rendimiento. absolutamente. Sí, sí. Es que, claro, al fin y al cabo, me gusta, pensando en eso, me gusta mucho la palabra adaptógeno, como algo que te sirve para adaptarte a tu ambiente. Y el hongo pareciera hacer eso, porque parecía que la microdosis, yo he escuchado casos, bueno, no sé, escuchaba ahora el Joe Rogan hablando de que los artistas marciales estaban usando microdosis para entrenar y que sentían que casi le leían la mente al oponente, ¿cachai? Como, al fin y al cabo, como que estimula tu sistema nervioso para adaptarte mejor a lo que sea que tú hagas. Como... Y al revés también, el adaptógeno no solo te ayuda a adaptarte mejor a tu entorno, sino que también es capaz de modular su respuesta para adaptarse a tus necesidades, que eso es muy loco. ¿Cachai? Es muy loco pensar que hay personas, por ejemplo, que usan la microdosis como un neuroestimulante y otras personas usan microdosis para dormir. ¿Cachai? A mí eso me vuela la cabeza, como que esto que se ha dicho mucho en torno al reishi también, en torno a la melena de león y al shiitake y a otros hongos medicinales, que en el fondo tienen esta capacidad de identificar a dónde irse en tu sistema. ¿Sí? ¿Qué aspecto de tu organismo como potenciar o qué funciones están más débiles? Claro, como que al final es como un ente regulador. Ajá. Y la regulación es en torno a tu necesidad y tu entorno. Sí. Y sí, los hongos silocidios de todas maneras, o sea, sí o sí son un adaptógeno, sin duda. No tengo duda de eso. Ha sido poco planteado eso. Me parece que Fericla en algún momento lo planteó, pero no ha sido como el foco central de la conversación. Claro, pero de todas maneras es un adaptógeno. Bueno, en toda la teoría del mono dopado de Terence McKenna, que en realidad no es de Terence McKenna, pero en fin, lo que él dice respecto de uso de pequeños dosajes, está hablando de microdosis. ¿No? Cuando dice que con pequeñas dosis de hongo estos homínidos se apareaban más, tenían una regulación de un mayor acceso a energía vital y qué sé yo, está hablando de microdosis en términos súper adaptógenos. Sí, totalmente. Y sí, o sea, la parece teoría del mono dopado, claro, sí, la teoría del mono dopado totalmente se están adaptando, como que es un ente que te permite como adaptarte mejor a tu entorno.
Y si seguimos la lógica de esa teoría, si es que nosotros, tú y yo estábamos, y otros amigos más, estábamos persiguiendo una manada porque necesitábamos cazar y comíamos hongos entre medio porque ya los conocíamos, no nos íbamos a comer una megadosis porque iba a quedar tirado y hermano, estamos de cacería. ¿Cachai? Claro. Entonces, yo no me había dado cuenta de esto hasta que un amigo me hizo notar sobre este punto, que en el fondo la teoría del mono dopado perfectamente puede haber apuntado más que a uso como psiconáutico o ritual o exploratorio, puede haber apuntado mucho más quizás a microdosis, aunque no formato excluyente, o sea, puede haber sido pequeños dosajes, también dosajes más grandes, pero yo tiendo a pensar en la funcionalidad y me parece que sí podemos estar hablando en el campo de la especulación, por supuesto, de un uso homínido de microdosis. Qué interesante. Igual, esto de la microdosis me llama la atención porque en verdad es un uso más concreto y más como cotidiano, pues como que la macrodosis en verdad es algo que sale completamente del espacio cotidiano, y que muchas veces yo tengo muchos viajes que en verdad podría decir que no saqué nada limpio, solo me pegué una refritada, ¿cachai? Como pero no así con la microdosis. Creo que la microdosis es mucho más enfocado en poder entender que como en qué está ahí implementando esto para algo concreto. A mí me gusta decir que la macrodosis sirve para aspectos que la micro no, y que la micro llega a lugares donde la macrodosis no puede llegar. Que es precisamente como el entorno de la rutina, de los hábitos, de la toma de decisiones cotidianas, Claro. de la alimentación, de la música que escuchamos, de las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos. Como la macrodosis no te va a llevar a andar en bicicleta. No. La microdosis sí. O no te, la macrodosis no te va a predisponer anímicamente para hacer aseo, ¿cachai? Sí, o para sacar esas tareas pendientes que tenías ahí en la casa. La microdosis sí, ¿cachai? La microdosis, o sea, la macrodosis no te sirve para ir al psicólogo y poder como conectarte de una manera mucho más profunda con tus emociones. La microdosis sí, y la lista es súper larga, ¿cachai? Claro. Como que siento que la macrodosis como cuando llegáis a una experiencia como cumbre, por decirlo así, o de muerte del ego, como que al final llegáis a esos espacios existenciales y filosóficos que de repente si no tenéis resueltos podéis como resolverlos, como hacer las paces con Dios, como, o sea, con Dios me refiero a la divinidad, como el sentido de la vida, como el abrazar la incertidumbre, que son como cosas existenciales de base, como de personalidad como muy profunda. La prevalencia del amor, la profundidad del arte y de la música, sí, un montón de cosas, sí, totalmente. Pero, ¿viste Intensamente 2? No, todavía no. Ahora que vaya a Santiago voy a ir a verla. Está buenísima. Está buenísima. No sé si me... No, pueden entrar en esa conversación para el próximo capítulo. Está bien, pues así también le da tiempo a la gente que pueda ir a verla. Sí, está bien. No voy a hacer spoiler. Pero está muy buena. Yo creo que claro, como que la macrodosis trabaja en otras profundidades de la mente. Como, sí. Ahora, ¿cachai que los viejos... bueno, esa es otra de las novedades para mí de este tiempo. Desde que estuve aquí por primera vez, he tenido la posibilidad de estar en contacto con pensadores y con filósofos y metodólogos mucho más viejos que yo, entre ellos algunas personalidades bien bacanas del mundo de la psiconáutica y la psicodelia, y se cagan de la risa de la microdosis, ¿cachai? La bardean así como, ¿para qué hacen esa weá? ¿Cachai? Y también, o sea, lo cuento para decir que hay toda una corriente de pensamiento en el mundo de la psiconáutica y de la psicodélica que encuentra que es una estupidez la microdosis, ¿cachai?
y que me parece que también es un punto de vista interesante de considerar, ¿sí? Ahora, como estábamos diciendo antes, la situación ha cambiado un montón desde el punto de vista interno. ¿Sí? Estamos como en otra parada. Y precisamente por la prevalencia sintomática que tenemos hoy día, mucha gente no está en posición de meterse una macrodosis, por muy acompañada que esté, ¿cachai? Y la microdosis sí aparece como una posibilidad súper interesante para personas que no pueden acceder al jardín del gigante, como me gusta llamarle, ¿no? Que no pueden entrar al laberinto porque no pueden, nomás como alguien que tiene una rodilla media ñafla y no puede ir a la montaña, ¿cachai? Claro. No puede hacer trekking normal, esa persona no es ni inferior, ni superior, ni nada, simplemente no le conviene ir a meterse a su espacio, ¿cachai? Ajá. Claro. Es que hay algo como, algo como un poco romántico como en la macrodosis y también como es un poco a lo mejor del ego como de Sí, esta weá es como la experiencia, esto es, ¿cachai? sí, como sí. llegar a ese Es- punto en donde sí, ya muerte el ego y todo y pasáis para el otro lado, pero sí, no sé si totalmente. como- no sé si sea necesario, ¿cachai? Como lo que decís, pues como O sea, varias cosas respecto de eso. Primero, hay una especie como de ego, como de levantador de pesas, ¿cachai? Como, no, es que yo me comí 9 gramos. ¿Cuánto te has comido tú? ¿Cachai? Que me parece una imbecilidad de entrada. Y si algún oyente de este podcast está en esa, deja de hacerlo. No, deja de decirlo, porque desde afuera suena como súper ridículo. claro, es Creo como, que es una cuestión súper como personal. competir por tomar copete, ¿cachai? Como, Claro, claro, y hay personas que por un gramo tienen experiencias que de repente uno, que si se come 5 no va a tener, ¿cachai? Depende de tu estructura de personalidad, de cuán eficientes sean tus mecanismos de control. A propósito de eso, mencionar que en los años 50 se hizo investigación con LSD intravenoso con altísimos dosajes en pacientes psiquiátricos que no reportaban efectos, ¿sí? Así que no sé si es necesario, o sea, si comerte 9 gramos es una fuente de orgullo necesariamente, ojo, y de ¿cachai? cambio, de transformación, de que en Y de, verdad y de te cambio de fue, transformación. claro, y que en verdad te fue útil para algo más que decir me tomé 9 gramos, ¿cachai? Sí. Y otra cuestión que me parece importante apuntar respecto de esto es que tenemos la falsa creencia de que todo lo que no es micro es macro. Y hay una banda de dosajes muy interesante, que de hecho está como, incluso antes de la micro está la nanodosis, que es un mundo que se habla muy poco, que es súper interesante también. Bueno, viene la micro, vienen los dosajes bajos, viene la dosis de museo o dosis deportiva también que le llaman, vienen los dosajes intermedios, viene la dosis alta, viene la macro, viene la dosis heroica. Hay como una escala de dosaje que es súper amplia. Estamos diciendo como blanco y negro, en realidad está lleno de matices. ¿Sí? Y Claro, yo, y una como, de las experiencias más interesantes que he tenido en mi vida la tuve con una dosis baja, pero en un contexto muy particular, a propósito del buceo, ¿no? Eh, y la experiencia que yo viví ahí, si tú me decís que preferís la experiencia que has tenido en 5 gramos, la experiencia que tuviste con una dosis baja de 1 gramo y algo, creo que ya no me acuerdo, buceando, me quedo con esa, ¿cachai? Entonces, y tuve una experiencia mística, ¿sí? Debajo del agua, y fue tremendo porque tuve que regularme emocionalmente porque estaba con un respirador puesto con un tanque de oxígeno, ¿cachai? Fue muy loco. Después, como la contuve, después salí de la experiencia y me quedé flotando en el océano, así como mirando para arriba, llorando de éxtasis, ¿cachai? Y fue hermosísimo lo que yo viví ahí, con una dosis baja. Entonces, esto, eh, reforzar esta idea, no todo lo que es micro, entonces es macro, ¿cachai? Que a veces claro, la gente tiene como esa idea, así como, y y claro, y no, comerse 1 gramo no es una macrodosis, es una dosis baja de hongo. claro, y no, y no también sacar la idea de más es mejor, como Absolutamente. no necesariamente. De hecho, siempre que subimos el dosaje, aumentamos el riesgo potencial.
el riesgo potencial, los riesgos del consumo de hongos en realidad son bastante bajos, en términos físicos son bajísimos, pero sí lo que identificamos como riesgo tiene que ver con el despliegue de una experiencia desafiante o adversa. ¿Sí? Ujú. Y esos riesgos, por supuesto, que aumentan cuando subo el dosaje. Entonces, bueno, yo creo que lo he dicho otras veces acá, pero ahí lo que hacemos es ir avanzando como progresivamente, ¿no? Ujú. Ujú. Totalmente. Em, mm. E in- Creo que es interesante y importante recalcar el tema de no ser el levantador de pesas del hongo, como eh, Y de la sustancia en no general, bueno, de la sustancia en general, porque sí, pues. con la marihuana pasa un montón, que el más choro, También, po. el que se fuma un bareto, hace un dedo gigante Sí, po. y por favor que alguien le diga a esa persona que eso no tiene nada de bacán. Eso se llama tolerancia por adicción, ¿cachai? Sí, po. O eficacia de tus mecanismos de control, Ujú. ¿sí? Eh, entonces, sí, de todas maneras, y qué bueno que podamos también abordar esto, porque se da también en el mundo como en las culturas urbanas chamánicas, ¿no? Como el que toma más medicina, el que se toma más vasos de medicina y no sé qué. No, Claro. que yo aguanto no sé cuántos vasos de ayahuasca y las pelotas. Mm. ¿Sí? Hazte Pierde totalmente el enfoque, hazte una como que, depuración hepática, hermano, ¿cachai? claro, Vaya a necesitar menos dosis. ajá, totalmente, porque ahí se pierde el enfoque, como que al final, ¿qué estáis buscando al hacer eso? Mm. Volviendo al tema del principio, de pa dónde está, pa dónde va, pa dónde veis que va esto en Chile. Como ahora ya está el tema de la propuesta que se está haciendo en el ministerio, pero ¿cómo veis el panorama en general? Yo creo que la habilitación de un formato farmacéutico es inevitable. Ujú, Eso va a pasar, como pasó ujú, con el cannabis. ujú. ¿Sí? Porque la presión de la Big Pharma Es esa gigante. weá está por sobre los gobiernos, ¿cachai? Ujú, Esas weas son las multinacionales, corporaciones enormes que ponen y sacan a los presidentes. Esa weá va a pasar igual, ¿cachai? ujú, Aunque los más puristas se espanten con la psilocibina sintética. ujú. ¿Ya? Ahora, yo creo que eso tiene que darnos lo mismo. Eso es lo que yo sostengo, como que Ajá. ellos hagan su hueá de pastilla y la vendan en $3.000 Ujú, y que la gente que quiera comprar eso, que lo compre. eh, y que quiera pagar tratamientos millonarios, que los pague. ujú, ¿Sí? Lo que tenemos que proteger es el acceso a los hongos como fuente directa y natural, ujú, porque eso es lo que va a permitir que esta medicina pueda llegar a poblaciones de uso crítico. ujú, ¿Sí? En el fondo, las personas que están en la cárcel, las personas que están en situaciones de exclusión social y que viven en entornos sociales vulnerables, no les sirve de nada que se legalice la psilocibina. ujú, O sea, bacán por el papel, digamos, y porque se diga que se legalizó la psilocibina, pero si se habilita solo un formato farmacéutico no nos va a servir para apoyar a las personas que más necesitan tener acceso a esta experiencia. ujú, Entonces, en Chile tenemos que asumir un rol desde el punto de vista del activismo que sea más potente y que nos permita proteger a los hongos, ujú, ¿cachai? Y que en el fondo permita también que estos tratamientos sean accesibles no solo para las personas que lo necesitan críticamente desde el punto de vista social, sino también para la mayoría de los usuarios y usuarias que hay en esta sociedad, ¿cachai? ujú. Eh, Todavía, yo no sé, no recuerdo cuánto vale, pero el formato farmacéutico que habilitaron para cannabis creo que vale como 200, 300 lucas. Sí. ¿Cachai? Y yo, ninguno de mis amigos marihuaneros compra esa weá, ¿cachai? Ujú, Yo no conozco a nadie que consuma eso. ¿Sí? ujú, Entonces,
Y claro, si tenéis un cultivador al lado y al otro lado una farmacia vendiéndote una cuestión a 300 lucas, te va a ir donde el cultivador al final también. Claro. Entonces, ojalá que toda esta situación que se está dando en el ministerio pueda terminar por habilitar el acceso a los hongos, tanto como a la psilocibina, porque eso va a pasar sí o sí. El tema es que si los hongos quedan fuera o quedan dentro, y que no pase lo mismo que nos pasó con el cannabis, ¿sí? Que se habilitó este medicamento canábico al mismo tiempo que se seguía o se sigue apresando gente. ¿Cachai? Me refiero a gente con cultivadores, con dueños de clubes canábicos y así, ¿no? Entonces, para que esa experiencia no se repita, yo la posibilidad que veo está en nosotros. Y está en una palabra que conocemos poco y que de hecho entendemos poco qué significa, que es activismo, ¿sí? Creo que ese es el camino, eso es lo que viene ahora, ¿sí? Después vamos a entrar en una fase, si es que el proceso anda bien, vamos a entrar en una fase de formalización y la discusión probablemente se va a academizar y probablemente se van a meter las universidades a querer formar y el ISP y esa es como, digamos, otra batalla, ¿cachai? Pero por el momento me parece que estamos en esta, ¿no? Y como segundo punto de qué hacer por mientras, además de ejercer activismo, es establecer regulaciones más críticas entre pares, que tiene que ver con apuntar malas prácticas, ¿sí? Con cuidar a los hongos. En el fondo, los usuarios y los terapeutas y los educadores y los activistas, todos nosotros somos personas que podemos ponernos como al lado, o sea, como en el costadito del camino del hongo e ir despejándole el camino para que el hongo avance. ¿Sí? Y eso lo hacemos cuidando la praxis, ¿sí? No queremos que, o sea, lo peor que podría pasar en Chile es que hubiera otro Antares de la Luz, que en vez de ayahuasca usara hongo, ¿cachai? Sería, claro. O sea, eso es como el peor escenario que podríamos tener y está en nosotros de evitar que esa hueá suceda, ¿sí? Entonces, abrir la conversa en torno a malas prácticas, a abuso, a sectas. Claro, es que ahí estoy tocando un tema súper importante, porque yo creo que también hay un tema con el contexto ritual. Porque el contexto ritual y religioso y espiritual da para esas cosas, ¿cachai? Como que los gringos... No da para eso. Mira, yo te voy a decir por qué. Yeah. Yo así personalmente, este es como mi derrotero, ¿cachai? Porque yo vengo del espacio de la ritualidad y he pensado mucho en qué lugar tiene el uso ritual en todo este proceso legislativo. La mayoría de las comunidades de medicina tradicional indígena tienen sus propios certificados, ¿cachai? O sea, si tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, y veis los Rodman de Peyote en la iglesia nativa americana, todos esos hueones tienen papeles, ¿sí? Después, si tú te vas a México a una comunidad X, todos esos hueones tienen papeles, ¿sí? Y que están avalados por una entidad de medicina, de medicina intercultural o medicina tradicional, ¿cachai? Porque los indígenas, imagínense ustedes que llevan cientos de años en una dinámica de dominación y de violencia. Entonces, lo que ellos han hecho es organizarse, ¿sí? Entonces, una persona que facilita desde el espacio ritual debería poder demostrar que es afiliado a una organización de medicina intercultural, ¿sí? Y eso en el mundo indígena hay ONGs, hay fundaciones, hay incluso escuelas, hay iglesias. Los indígenas tienen eso súper papeado y lo saben, porque ha sido su manera también de defenderse frente a los abusos de los estados. ¿Okay? Entonces no son ingenuos respecto a esto, ya han sabido cuidar sus metodologías de ritualidad y sus fuentes de conocimiento y de poder. Entonces, yo, como un blanco mestizo, en contexto de Chile, donde no hay uso ritual de hongo,
si yo quisiera facilitar espacios de ritualidad, yo podría pasar perfectamente por el proceso de habilitación que haga el Ministerio de Salud, ponte tú, que necesite ver mis papeles de formación en organizaciones occidentales tradicionales, aquí están, y necesito también que me muestre usted sus credenciales de pertenencia a alguna organización de medicina tradicional, y necesito saber quién es la cabeza de esa organización. Perfecto, aquí están mis papeles. Entonces usted tiene permiso para hacer psicoterapia asistida con hongo psilocibe y también tiene permiso para poder trabajar desde el punto de vista ritual. ¿Cachai? Porque todo esto va a decir que en el caso Antares de la Luz se supone que tenía un maestro, pero no era así, ¿cachai? Y eso pasa un montón, que gente dice como, no, si es que yo tengo autorización y a mí me pasaron este altar y yo tengo permiso para hacer esto, y después tú vayas a preguntarle a esas personas que están siendo aludidas y dicen, pero ese bueno, nosotros de acá lo echamos cagando. No, si esa persona no se formó aquí, no estudió con nosotros, ¿cachai? Entonces hay una posibilidad de regular eso, ¿sí? Y no es algo así como al lote chulupi como alguna gente puede pensar. Y esto también, puta, no quiero sonar como tan paco, pero pasa que lo que consideramos ritual o lo que consideramos ceremonia no es algo que, desde el punto de vista antropológico, si queréis, no es algo que podamos inventar. ¿Cachai? Y el uso ritual, el contexto de uso ritual es muy distinto al contexto de uso terapéutico y al contexto exploratorio. ¿Sí? Aunque hay ritualidad con objetivos exploratorios, pero es poco frecuente. ¿Sí? Y ahí también es como todo un mundo en torno a las clasificaciones de los contextos de uso. Yo he hecho un trabajo los últimos 3 años de un texto al respecto que espero poder publicar pronto. Me falta igual todavía pega porque se ha extendido harto, pero de poder diferenciar como qué es una ceremonia, qué es un ritual, qué es una ingesta entre amigos, qué es un contexto de uso terapéutico, porque de repente en Instagram se venden ceremonias que no son ceremonias, son contextos de uso terapéutico, y está bien que sea así, pero que no se mencione como otra cosa. Y hay mucha confusión en torno a esto. Sí, porque, bueno, a lo que iba con ese comentario, que bacán que salió el tema, más que a lo mejor el contexto ritual, es la ambigüedad de contexto lo que da paso a weas raras, ¿cachai? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Y quería decirlo del contexto ritual porque hay mucha ambigüedad en el contexto social, como como se me fue la palabra, pero como en lo que se habla de lo que es un contexto ritual, ¿cachai? Y esa ambigüedad yo creo que da paso a estos seres que se aprovechan al fin y al cabo. Totalmente. Sí. Eso es un temazo. Cuando hablamos de avanzar en la regulación, yo siento que esta es la conversa. ¿Cachai? Como tenemos esta situación, ¿cómo hacemos? ¿Qué es qué? ¿Quién es quién? Es como lo mismo que en cualquier ámbito, ¿no? No sé, bueno, en la mecánica, si este experto en motor y el otro experto en, qué sé yo, en caja de cambios, y el otro es experto en amortiguación, no sé, ¿cachai? Como, y en el proceso nos vamos a ir educando un montón entre todos, ¿cachai? Yo tengo un punto de vista, pero ni cagando voy a aspirar a que sea como la verdad, ¿cachai? Creo que es un punto de vista que tiene que dialogar con otros también, ¿sí? Yo en formaciones internacionales me he encontrado con gente, principalmente europeos, que dicen ¿de qué realidad de espíritu me estás hablando? Como demuéstrame que esa weá existe. Que me parece que es una conversa súper interesante y fascinante también. ¿Sí? Entonces, bueno, es un montón, hay mucho para reflexionar. Son temazos, pero bueno, finalmente en todo ese encuadre de situaciones yo me animé a abrir esta formación también porque me empezó a tocar participar en distintos espacios de formación también. Empecé a ser convocado como docente y dije, bueno, parece que
que ya es el tiempo, ¿no? Y esperamos que sea espero que sea un buen proceso, que se den bonitos aprendizajes también, y que podamos ser útiles, bueno, que al final es eso, Ajá. ¿sí? Que podamos ser útiles para personas que lo están pasando mal, que necesitan apoyo, ¿sí? Completamente. Sí, pues al fin y al cabo, esa es la función de todo esto. O sea, Sí. el hongo como una herramienta, un facilitador de bienestar, de salud, de claridad, ¿cachai? Como, yo creo que ese es el foco. Y yo creo que también, de nuevo volviendo al tema de la ritualidad y esta falta de contexto, el contexto también tiene que ver con la intención, po, ¿cachai? Como, ¿cuál es la intención detrás de lo que se está ofreciendo, lo que se está haciendo? Y también desde el punto de vista del usuario, si yo tengo este propósito, esta intención, ¿a qué contexto me conviene dirigir? Claro. ¿Me conviene comer hongos con un amigo en una casa donde no vaya a ser interrumpido? ¿Me conviene ir a una ceremonia? ¿Me conviene buscar un terapeuta? ¿Qué es lo que mejor puede servir para este propósito? ¿Sí? Por eso es que yo, bueno, te contaba esto, que estoy escribiendo este artículo, precisamente que sea como una posibilidad de apoyo en la toma de decisiones para usuarios. Porque de repente viene gente a ceremonia y encuentra que el contexto es muy estructurado, pero es que sí, la ritualidad, los contextos son estructurados. Y hay una secuencia de acción simbólica, y es todo un rollo en el que te vaya a meter. ¿Querís hacer eso? ¿O en realidad no querís que nadie te hable y comer hongos y pones tu música y fin? Que es súper válido también. ¿Sí? O en realidad tengo un síntoma o un problema de salud mental y me conviene ir donde un terapeuta. ¿Sí? Eso es importante. El uso terapéutico está definido por el abordaje de un problema. Y la intervención terapéutica en el uso de psicodélicos en general está orientada al abordaje de ese problema y a las consecuencias sintomáticas que ese problema tiene. ¿Cachai? Uno no, digamos, no se involucra con un terapeuta para ir a ver luces, ¿cachai? O para pasarlo bien. Para eso Claro. me parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero en realidad es algo que no se dice, ¿no? Entonces, bueno, algo así, ¿no? Por ahí. Yo creo que todo lo que estamos hablando está mucho, y que lo hemos repetido mucho en el podcast, pero nunca está de más, que el tema de educar a los usuarios como, y al público en general, como con esto, como contexto, set and setting, objetivos, como a quién voy, como ya tengo esa ganas de hacer esto, como tengo esta problemática, pero a quién voy, a quién acudo, en qué contexto puedo hacerlo. Como yo creo que va mucho por ahí, y también esa es la mejor prevención para evitar como de nuevo una situación como la de Antares. Totalmente. Vean el docu, que está bueno. Sí, está bueno. O sea, a mí me chocó un poco sí, comentando yo tuve que el documental. la luz en un momento. No, y a mí me chocó un poco, como siento que un poco de lavado de imagen igual a los entrevistados, ¿cachai? Como absolutamente. No sentí cero remordimiento, me provocaron cero empatía, la verdad. Sí. Pero independiente del punto del que está planteado como el documental, creo que es importante que conozcamos la historia. ¿Cachai? Y sí, yo estoy de acuerdo, hay un lavado de imagen heavy y todo eso, sí, de todas maneras. Sí. Igual, bueno, sí, que al final igual se menciona, y una de las personas que estuvo involucrada en el proceso judicial decía como estos jóvenes deberían estar presos y así, ¿no? Sí. Pero bueno, importante que conozcamos la historia para que podamos identificar señales que nos permitan parar antes estas situaciones. Totalmente. Yo creo que hay temor ahí en el tema de educación. Bueno, ahora
habíamos conversado tras bambalinas el tema, mi nuevo proyecto de Deja la Mota, Ajá. y lo comentáis de la marihuana, como hay una falta total de educación al fin y al cabo frente al tema, como y a lo mejor también en el caso de la marihuana, de autocrítica, como, ¿cachai? Como, ¿qué estáis haciendo realmente? Como, obsérvate desde afuera un poco, como lo que tú decías, de fumarte entre más fumar y más wax y más fuerte, como, ¿qué estáis haciendo? Como, obsérvate. No, tremendo. Y yo lo veo también incluso como no solo en el cannabis, sino que también, no sé, en el café y en el consumo de estimulantes. Bueno, el mismo mate también, como que vamos naturalizando. Nos olvidamos que son alcaloides psicoactivos. ¿Cachai? La cafeína es un alcaloide psicoactivo, absolutamente. Sí. Y como que nos vamos como hiper habituando, ¿no? Pero bueno, el tema del cannabis es un tema tremendo. Hay una cuestión súper problemática en torno al cannabis que tiene que ver con la incorporación del cannabis en la constitución identitaria, sobre todo en jóvenes, ¿cachai? Que es como, no puedo dejarla porque si la dejo, como que no sé muy bien quién soy, ¿cachai? Porque yo soy Pepito y yo fumo pito, ¿cachai? Claro. Entonces, eso es súper problemático. Es toda una cuestión como de un fenómeno como de pertenencia, como hoy día en estas culturas como incluso de música urbana también, ¿cachai? Claro. Que es como que todas las canciones hablan como de fumar y de estar ahí como en onda, y creo que eso es súper tóxico desde el punto de vista psicológico, ¿cachai? Y lo otro que se menciona poco, yo he escuchado pocas veces a personas hablar como de esta teoría, pero también me gustaría como aprovechar de compartirla. No digo que sea como la verdad total sobre el cannabis, pero en el fondo se plantea que los seres humanos tenemos receptores de cannabis porque la leche materna es portadora de endocannabinoides, y por tanto, si la leche materna es portadora de estos alcaloides, probablemente sea porque tienen una función. Y si nosotros nos vamos a mirar qué función tienen, podría ser perfectamente la de potenciar apego, porque en el fondo el bebé está recibiendo estos cannabinoides luego de que queda en un estado como de satisfacción, pegado al pecho materno, ¿cachai? Entonces perfectamente el cannabis podría estar, los receptores de cannabis podrían estar en el cerebro humano para potenciar la experiencia de apego en el periodo de lactancia, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos hacer la afirmación que es reduccionista, pero igual la voy a hacer, que me parece interesante pensarlo de esta manera, de por qué estamos necesitando volver a ese espacio infantilizado de manera permanente. ¿Cachai? Yo digo esto, yo soy usuario de cannabis, soy un usuario de cannabis bastante medido, ¿sí? Porque sí, me doy cuenta inmediatamente que si empiezo a fumar un poco más, empiezo a perder energía vital, pero así de manera dramática, y me empiezo a volver así inútil, ¿cachai? Yo sé que hay gente que fuma y es súper como activa y me da mucha envidia a esas personas, bueno, entiendo como qué les pasa, igual creo que son los menos, ¿sí? Creo que los derretidos somos los más, parece, no sé. Podríamos hacer una encuesta igual, ¿cachai? Pero, entonces, me llama la atención esto de fumar más y más, y la pregunta que me queda desde el punto de vista psicológico es ¿por qué, si ya eres un hueón grande, por qué necesitáis estar volviendo al pecho materno de manera permanente y no solo permanente, sino compulsiva? ¿Cachai? Creo que ahí hay algo. Es súper interesante lo que decís, porque yo igual llevo harto rato dándole vuelta al tema de la marihuana por mi propio uso, mi propia experiencia como usuario problemático. Yo me considero un usuario problemático de marihuana. Salí de ahí y empecé a notarlo en mi entorno, empecé a reflexionar harto al respecto y a leer sobre el tema.
y después, por casualidad, por el podcast, empezó a llegar gente que tenía ese problema y empecé a terapiar ese tema. Como que fue algo un poco orgánico y también no sabía eso de lo que me estáis diciendo de la leche materna. Pero si yo sí, una de las formas que veo simbólicamente a la marihuana es como una madre que te dice que todo está bien, ¿cachai? Como tranquilo, todo está bien. Pero esa imagen de esa madre que te dice todo está bien, tranquilo, se puede volver rápidamente súper tóxica. Porque es como, ya no quiero trabajar hoy día, tranquilo, está todo bien. No quiero hacer aseo hoy día en la casa, está todo bien. Tengo la loza hasta el techo, no importa, está todo bien. No me bañé hace 3 días, no importa, está todo bien. Como ya me echaron del trabajo, no importa, está todo bien. Como que todo lo ameniza. Y es súper fácil caer en esa como en esa energía y empezar a volverse como despreocupado. Porque no hay una exigencia de por medio, está todo bien, ¿cachai? Y también veo que hay muchas personas que a lo mejor son muy trabajólicas y demasiado hiperactivas, y a lo mejor en esas personas sí, un todo está bien, está rico al final del día, un todo está bien, como cumpliste, qué rico, qué relajante. O estas personas que, como tú decís, que funcionan, yo tengo 2 amigos que son hiperactivos a cagar, no conozco gente con más piuye, con cohete en la raja, y fuman pito todo el día y funcionan igual. Y bien, ¿cachai? Como, pero como tú decís, la mayoría de las personas, o lo que he visto yo, es que empiezan a decaer, y empiezan a como dejarse estar, porque todo está bien. No, totalmente. Yo creo que es súper importante como que seamos como honestos y razonables en decir que nos equivocamos en el juicio de valor que hicimos sobre la planta y considerando durante mucho tiempo, al menos en nuestras narrativas como más juveniles, que era una planta inocua, y no es una planta inocua. No, pues. O sea, me parece difícil que alguien que trabaje en salud mental pueda sostener que la marihuana es inocua. ¿Cachai? Me parecería raro escucharlo. Sí, no me parece raro escucharlo de un usuario, ¿cachai? Pero de alguien que trabaje como con pacientes, no creo que alguien te vaya a decir eso. Me parecería extraño. Algo que he empezado a ver ahora, estoy haciendo asesorías gratuitas con gente con un uso problemático y metiéndome de lleno en el tema. Y algo que ya llevo, lo poco que llevo ya 2 comentarios al respecto, es gente que ya piensa que tiene un uso problemático, llega donde profesionales de la salud y le dice, mira, ¿sabéis qué? Estoy desanimado, me siento medio deprimido, tengo poca energía, no me concentro, bla, bla, todos los síntomas de síndrome motivacional. Y dicen, como, no sé si será la marihuana, ¿cuánto estáis fumando? Un pito al día, o no sé, algo así. Y el profesional de salud lo desestima, le dice, no creo que sea eso. ¿Cachai? Debe ser otra cosa. ¿Cachai? Y yo entiendo que muchas veces el uso problemático termina siendo un síntoma, y hay problemas de base que están unidos al uso problemático, como la falta de límite, la falta de sentido de vida, no sé, hay un montón de temas, pero también veo que, y me imagino, esta es mi hipótesis, es que hay muchos profesionales de salud que también están en un uso problemático y han normalizado el uso diario. Entonces, ¿cómo se lo voy a problematizar a mi paciente? Porque significa problematizármelo a mí mismo. Sí. Pero es un temón. No sé cuánto está realmente contribuyendo el cannabis a que podamos desplegar nuestros dones y talentos y nuestro potencial, o convirtiéndose en una especie de enemigo. Igual creo que está bueno no ponerlo en ninguno de los 2 lugares, ¿cachai? Porque esto como de demonizar o santificar me parece que es una mierda. ¿Sí? Que no tiene ningún sentido, pues sabemos que hay como experiencias súper distintas, pero me gustaría como poder tener como la posibilidad de mirar como el fenómeno desde arriba y ver como cuán bien en términos sociales nos está haciendo efectivamente la presencia del cannabis.
yo por supuesto que no comulgo para nada con nociones y políticas prohibitivas, o sea, en absoluto, Yo ¿no? tampoco. Todo lo contrario. De hecho, creo que todas las sustancias debieran estar legalizadas, salvo las que se demuestre que son como tóxicas, ¿cachai? Y que en el fondo nos lleven a la muerte, aunque incluso me parece que la eutanasia debiera ser algo absolutamente legal, y creo que el suicidio asistido también debería ser legal. Pero bueno, esa es otra conversa. Las personas tienen derecho a, si quieren, como irse. Creo que en Suiza hay un lugar que se llama como Exit, ¿no? Sí. Donde ¿cachai? Bueno, pero eso lo digo para decir que yo no estoy como por políticas prohibitivas, menos por las políticas punitivas que tenemos hoy día, ¿sí? Pero también creo que tenemos que salir como de este espacio como naif, como ingenuo respecto de las plantas de poder, de las sustancias, de los hongos, como creo que hay que ser como bien como honesto, y es una conversa seria, ¿cachai? ¿Esto realmente me conviene o no me conviene, o no está bien para mí, o me hace bien o me hace más feliz? ¿Cachai? ¿Al mundo le sirve que yo esté como en esto? A lo mejor sí, ¿cachai? Claro, si eres Jimi Hendrix, dale, ¿cachai? Pero si eres Francisco Centeno, puta, no fumís tantos pitos, ¿cachai? Porque vaya a poder hacer un tercio menos de lo que estáis haciendo. Claro. ¿Cachai? Sí, yo creo que esa autorreflexión es bien importante en estos temas. Y puede ser con cualquier cosa. Por eso a mí me gusta mucho ver el tema de la marihuana como una relación. Como una relación tóxica que formaste. Y por lo general la gente que forma relaciones tóxicas con la marihuana está formando relaciones tóxicas con todo. ¿Cachai? Como hice un workshop donde hago como un lineamiento de todas las cosas para después unirlo a un grupo de apoyo que ha funcionado súper bien. Y el lineamiento al final es ese, como estáis formando relación tóxica con la marihuana porque lo más probable es que tenéis relaciones tóxicas a tu alrededor y principalmente contigo mismo, porque hay una ausencia de límites, ¿cachai? Como ausencia de control de impulso, de experiencia significativa. Entonces al final lo más significativo en tu vida es fumar, ¿cachai? Y ahí empieza la bola de nieve. Sí. Entonces lo mismo, una relación tóxica de pareja se fundamenta en lo mismo, como falta de límite, falta de control de impulso, y no tenéis nada más, no tenéis experiencias significativas más importantes que estar todo el rato pendiente de tu pareja. Entonces eso va de tóxico seguro. Claro. Y desde el punto de vista de la reciprocidad, tomando todo el tiempo y no dando. Claro. ¿No? Si es que vemos como a la planta como un otro con quien estamos haciendo relación, en el fondo lo que estoy haciendo, si soy un adicto, por poner una palabra que no sé, bueno, pero se entiende, lo que estoy haciendo es depredando. Claro. Sí, estoy tomando y tomando y tomando y tomando, pero ¿qué estáis dando, no? Sí. Entonces, desde el punto de vista incluso de algunas tradiciones espirituales, eso es como la fuente del desequilibrio. Romper como los principios de reciprocidad, ¿cierto? Sí. De hecho, siguiendo esa lógica, una de las cosas que doy como tips para regular las relaciones tóxicas con lo que sea, y en este caso con la adicción a la marihuana, es crear, porque estar consumiendo constantemente lo que sea genera hábitos tóxicos. Pero si tú al consumir también después creas algo, porque este principio de reciprocidad es lo mismo que comer y cagar, ¿cachai? Como si algo entra, algo tiene que salir. Entonces si tú estás viendo series todo el día, pero no haces algo con eso, a lo mejor escribir una crítica, un guión de algo, no sé, cualquier cosa, haces el giro completo. Entonces, si estáis consumiendo marihuana y no surge nada de ahí, ya perdió el equilibrio. Es posible construir relaciones sanas. Creo que tenemos que ir madurando como la reflexión y la conversa en torno a estos temas.
eh, de poder como mirarnos con ojos críticos también y poder ir como profundizando, ¿cachai? Porque quizás hace 5 o 6 años estábamos en la conversa en torno a estos test de seguridad de sustancias, ¿cachai? Bacán. Ajá. Y también me da gusto como a propósito de esta línea de tiempo como del podcast, como poder decir, bueno, estamos en otras etapas de la reflexión en torno a estos temas. Y no es que seamos menos psiconautas que antes, yo sigo igual, ¿me entendís? Pero estoy pensando en otras cosas, ya estoy mirando como estas situaciones como desde otros puntos de vista y creo que está bien, ¿sí? Y también, no sé, pues te escucho y siento que estáis en la misma también, y así como a otros amigos y pares que los veo que están así como en un proceso de maduración como de esto, ¿no? A propósito de la apertura también, y que ya ha salido como de los nichos, ¿no? Y está como instalado como en el mainstream. Tiene desafíos bien interesantes para adelante y depende de nosotros que pueda también suceder de buena manera, ¿cachai? Totalmente. Y claro, y si no es de nosotros, ¿de quién? Pues si nosotros somos los que estamos metidos en el tema, pues, como sí. Importante educar, importante educar. Y para educar también como informarse, estudiar, ¿cachai? Meterse a investigar, a buscar cosas, ¿cachai? Si es que te hizo sentido esta conversa, también compartirla a alguien que quizás le pueda servir, ¿cachai? Completamente. Traer los temas, yo creo, a la mesa, pues. Como estamos haciendo acá, poder reflexionar, poder discutirlo entre profesionales, entre usuarios, entre todas las partes, pues. Que necesitamos sacarle el velo romántico a esta weá. Es como lo que se ha hecho también con las relaciones amorosas, ¿cachai? Sacarle como la narrativa Disney como nuestra manera de vincularnos, ¿cachai? Y poder como reubicarnos respecto al, no sé, pues, al amor de pareja en este caso, ¿cachai? Pero en el sentido de esta conversa es poder reubicarnos en torno a la relación que hacemos con los enteógenos, con los psicodélicos y con las sustancias visionarias. Y está bueno. ¿Sí? Espero que no hayamos sido así muy amargos en esta conversación, ¿cachai? Pero bueno, creo que es importante como los horizontes críticos y ser así reflexivo también. Yo creo que es necesario. Y yo creo que como para ir cerrando, yo creo que para poder relacionarnos con todas estas cosas, y ya sea con la pareja, con todo lo que estamos hablando, un buen punto de partida es la relación con uno mismo, y yo creo que ese buen punto de partida es la responsabilidad que tengo conmigo mismo. Como que partimos así de la conversación sobre los adolescentes. Yo creo que desde ahí puedo partir a tener relaciones sanas. Como estoy siendo responsable conmigo mismo, o sea, si estáis fumando marihuana todos los días, ¿cachai? Como todo el día, te estáis acostando tarde, estáis comiendo mal, no estáis haciendo ejercicio, como estáis siendo responsable contigo mismo, como obviamente vaya a estar mal, vaya a crear un ambiente malo porque no estáis siendo responsable contigo mismo. La perspectiva de devolverle a la vida lo que hemos recibido, también en términos de talentos y de dones, y de poder ponerlos al servicio. Bueno, yo creo que porque una cosa es como la responsabilidad como de mi propio espacio y como de mi vida, pero también siento importante como la reflexión en torno al impacto positivo, ¿cachai? Pues sabemos que la enfermedad se contagia, pero la salud también, y sabemos que la ignorancia se contagia, pero la sabiduría también, ¿sí? Y podemos regar a otros, ¿cachai? O ser nutrición para otros. Y no hay que ser como el hueón más bacán del mundo, ni la persona más sabia del no sé qué, como... y tampoco hay que ser influencer para eso, que
bueno, es un temón también, que baja a los influencers también, esa cultura como ¿cachai? Que a veces creemos que ser bacán es como ser visible, Claro. ¿cachai? Y ser bacán es estar al servicio y ser un apoyo, ¿cachai? Para otro. Al menos yo lo veo así. Entonces, esto como de ser útiles y poder aportar en nuestra sociedad y en nuestro mundo en decadencia, ¿cachai? Y para eso, puta, hay cosas que en casa tienen que estar como más o menos ordenadas, pues, ¿cachai? Em, Totalmente. y necesitamos eso, necesitamos gente con voluntad de, de apoyar, de servir y yo igual tengo esperanza así en las nuevas generaciones, la gente más joven también que vienen con caleta de empuje, ideas bacanes, soluciones nuevas, ¿cachai? Creo que todo eso es muy bacán y bienvenido también. Totalmente. Oye, para ir cerrando, Ujú. ¿alguna recomendación, como siempre, algo que quieras compartir con la gente? Libro, película, serie, consejo. Puta. Eh, no lo tenía pensado, se me había olvidado. Podría haberle dado una vuelta antes. Pero ¿sabes qué? Eh, yo creo que es importante que volvamos al papel. Eh, quiero decir que la inteligencia artificial puede ser también una tremenda manera de controlar lo que pensamos y lo que sabemos. Eh, porque si está todo unificado, también corremos el peligro de que eso que está unificado tenga detrás a alguien que está controlando esa unicidad. Eh, creo que es importante volver a leer, ¿sí? A leer de papel, ¿sí? Directo de los autores. Hay muchos libros increíbles, hay mucha buena literatura y hay de todo. Pero busca algo que sea de tu interés, que te motive, que te apasione. Eso. Hay un libro precioso que acaba de ser publicado al español, que es el libro de Bill Richards, que se llama Conocimiento Sagrado, que está disponible ya. Bill Richards es probablemente el terapeuta que tiene más horas de vuelo actualmente en el planeta, porque está trabajando desde los años 50 de manera casi ininterrumpida. Eh, y ese libro, que de hecho, o sea, en serio, hace un mes que está publicado en español. Aquí lo encontré, Conocimiento Sagrado, Psicodélico y Ajá, Experiencia Religiosa, de ajá, Richard Williams. ajá. Eh, Eso, maravilloso, Buenísimo. muy seco. Yo he tenido en varias oportunidades clases con él, y es de verdad ha sido un genio, un capo. Sabe mucho de terapéutica y tiene mucha perspectiva, además muchas horas de vuelo de autopilotaje también se le notan. Creo que es de los viejos sabios de estas cosas que hemos estado hablando. Y bueno, se me ocurrió ahora, se me había olvidado, pero ese es un libro que Buena, podría recomendar así como en torno a buenísimo. las cosas que hemos estado conversando, pero más allá de Bill Richards, lean, ¿sí? Buenísimo. Recuperemos el hábito de la lectura porque está buenísimo, a veces mejor que la serie. Sí, Sí, muchas series. Yo igual he sí. estado retomando la lectura y porque yo Buen era, programa escolar también. yo me consideraba bueno para leer, o sea, dentro de la media, porque hay gente que es muy buena para leer, pero de repente me di cuenta que ya no, con cuál me está leyendo un libro al año y eso es poquísimo. Sí, po, sí, po, sí. Así que Y la estoy gente que retomando vive en ciudades, la gente que vive en ciudades que anda en transporte público, bueno, puta, la literatura puede ser la salvación, bueno, mucho más que sí. Instagram o Spotify, ¿cachai? Ujú. Sí. Sí, de verdad lo digo. Y, y bueno, por ahí cuando publiqué el capítulo, no sé,
podríamos agregar ahí un apartado de recomendaciones recomendación. para leer como, Ya, sí, más amplio. Por ahí algunas novelas, algunas cosas más técnicas. Podríamos ya, construir algo ahí más. te la voy a pedir y ahí lo Sí, escribo. sí, pues, está bueno. Ahí para Ya, motivar. bacán. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo y llegar hasta acá. Muchas gracias, Francisco, como siempre la conversa, un agrado. Bacán. Gracias, Manuel, por la invitación. Ujú. De nada, un gustazo. Chao, chao.